En Davos, las élites globales han entrado en pánico ante el derrumbe del sistema que ellos crearon. Ahí, Larry Fink de BlackRock ha tenido que admitir que el orden global que ellos dirigen simplemente ya no funciona. El trumpismo, por otra parte, ha tomado por asalto a este foro para sepultar la globalización ante la mirada atónita de las élites. El secretario de Comercio, Howard Lutnick, ha dicho que la globalización le ha fallado a los Estados Unidos y que por tanto es tiempo de crear un nuevo sistema donde la industria nacional y donde los trabajadores tengan la prioridad. Donald Trump, por su parte, ha despotricado contra las llamadas energías verdes, que de acuerdo a él solo sirven para darle más poder a los chinos, y de eso hablamos en este video. El foro de Davos es un lugar donde normalmente las élites globales acuden cada año a discutir las tragedias de los más pobres. Sin embargo, en esta ocasión las élites globales se han reunido en los Alpes suizos para simplemente contemplar cómo su sistema económico se derrumba en 1000 pedazos sin que puedan hacer algo para evitarlo. El discurso inaugural ha estado a cargo de Larry Fink, director ejecutivo del poderoso fondo de inversiones BlackRock. Larry Fink ha tenido que sustituir a Klaus Schwab, que cayó en desgracia el año pasado. Ojo con esto, Larry Fink de BlackRock en el Foro Económico de Davos ha admitido que la globalización, la apertura económica y el neoliberalismo simplemente han fracasado. Y no solo eso, el mandamás del poderoso fondo de inversiones de BlackRock ha tenido que reconocer que López Obrador tenía razón cuando dijo que el Producto Interno Bruto no era una medida adecuada para medir el bienestar de los pueblos. Larry Fink ha dicho que la riqueza debe de juzgarse en función de cuántos tienen acceso a ella o de cuántos la pueden disfrutar. De acuerdo a Larry Fink, desde la caída del muro de Berlín, hemos generado más riqueza que en cualquier otro periodo de la historia de la humanidad. Sin embargo, dicha riqueza se ha concentrado en un pequeño porcentaje de la población, haciendo insostenible a este sistema. Es curioso que este mensaje de la necesidad de mejorar la distribución de la riqueza se dé en un foro donde asiste precisamente la gente que concentra la mayor parte de la riqueza de todo Occidente. Aquí, Larry Fink también ha advertido que la inteligencia artificial amenaza no solo con repetir este patrón de desigualdad, sino con exacerbarlo. El reto para el sistema será redistribuir la riqueza en un mundo con cada vez menos crecimiento económico. El secretario de Comercio de los Estados Unidos también ha acudido a este foro. Desde ese lugar, Howard Lutnick ha despotricado contra la globalización respaldada por estas élites. Lutnick ha dicho que el trumpismo no ha acudido a este foro para defender el status quo, sino para enfrentarlo. Acusó a estas élites de haber creado un sistema que desmanteló el aparato industrial de los Estados Unidos. Para Lutnick, la globalización y las políticas neoliberales aplastaron a los trabajadores de Estados Unidos y a los de gran parte del resto del orbe. Apostar solo por los bajos salarios, alegando que esto era lo que más nos convenía, generó que Estados Unidos perdiera la mayor parte de sus fábricas en manos de países como China o Vietnam. El sistema neoliberal de la globalización destruyó fábricas, debilitó la cadena de suministro y dejó atrás a la mayoría de los trabajadores que viven en los países occidentales. Por este motivo, desde Davos, el objetivo principal del trumpismo ha sido sepultar
a la globalización y a las políticas neoliberales que tanto daño le han hecho a los trabajadores. De acuerdo a Lutnick, el trumpismo rechaza la globalización universal y por el contrario abraza a la fuerza nacional. A partir de ahora, la prioridad para Estados Unidos no va a ser la de aumentar las ganancias de los banqueros a costa de los trabajadores, como ha ocurrido en los últimos 30 años, sino más bien debe de ser velar por el bienestar de su clase trabajadora y el resto del mundo debe de hacer lo mismo. El objetivo es ir a un nuevo sistema donde cada país busque la autosuficiencia alimentaria y energética, donde ya no tengamos que depender de fábricas que están a miles de kilómetros del lugar de donde vivimos. Aquí debo de decir que todo esto ya lo había dicho en México López Obrador. El proyecto de la llamada 4T se basa precisamente en eso, en buscar la autosuficiencia energética, alimentaria y en redistribuir la riqueza. El tema es si México, después de 7 años de 4T, ya está listo para romper el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica y decir adiós al neoliberalismo. Recordemos que la apertura comercial en México comenzó con la firma del Tratado de Libre Comercio en tiempos de Carlos Salinas de Gortari. La duda es si ya como país tenemos un plan en caso de que Donald Trump rompiera este tratado de la noche a la mañana. Porque si nos atenemos a lo que se ha dicho en Davos, el objetivo del trumpismo es acabar con este horrible sistema neoliberal. Prácticamente la globalización ya ha llegado a su fin. De eso se ha tratado el foro de Davos de este año. Donald Trump está haciendo volar por los cielos a este horrible sistema neoliberal al utilizar la interdependencia económica como un arma. Donald Trump ha anunciado que va a imponer aranceles del 100% a Canadá si no rompe su alianza comercial con China. En respuesta, el primer ministro de Canadá le ha pedido a los canadienses que consuman solo productos hechos en su país. Es decir, la guerra económica emprendida por Donald Trump está destruyendo a la globalización. Y la mayoría de nosotros debemos de preguntarnos si simplemente estamos listos para este nuevo sistema que está emergiendo. Aquí hay que recordar la advertencia hecha por el primer ministro de Canadá en Davos. Él ha dicho que al romper los grandes flujos del comercio global, vamos a ir a un mundo mucho más pobre e inestable. Ursula von der Leyen, presidente de la Comisión Europea, comenzó su discurso recordando el año de 1971. Ese año no solo comenzó el foro de Davos, sino que fue el año en que Richard Nixon desvinculó el valor del dólar al patrón oro. A partir de ese momento, Estados Unidos imprimió sin ningún tipo de límite al dólar. El resultado es el mundo tan fragmentado y desigual que tenemos hoy en día. Ursula von der Leyen aseguró que en aquel año de 1971 el orden económico de la posguerra se derrumbó de la noche a la mañana y ahora parece ser que se está derrumbando ese orden impuesto desde aquella época. Ursula von der Leyen ha dicho que es momento de actuar y de no esperar a que las cosas se mantengan como están. Apostar por la nostalgia en tiempos de grandes cambios es una muy mala idea. En Davos, el trumpismo también ha dejado bastante en claro cuál es su posición sobre las fuentes de energía. El secretario de Comercio de Estados Unidos ha dicho que promover las energías verdes como la solar o la eólica solo hará que los europeos terminen sometidos a China, porque al final del día son los chinos los que fabrican los paneles solares y las turbinas eólicas. Lutnick ha dicho que no se puede apostar por las energías verdes y los coches eléctricos si tu país no produce las baterías.
Por este motivo, el trumpismo apuesta por el petróleo como principal fuente de energía. Donald Trump ha dicho que los chinos son muy inteligentes al vender molinos de viento por una fortuna a gente a la que calificó como muy tonta. Donald Trump ha acusado a las energías verdes de ser una completa estafa. Donald Trump ha dicho que al darle la espalda al petróleo, los gobiernos se olvidaron de lo que hace que las naciones sean verdaderamente ricas y poderosas. Es decir, que el trumpismo ha acudido al foro de Davos a sepultar la globalización y a las energías verdes. Ya no va a haber transición energética. Ahora vamos a apostar todo por el petróleo, como siempre debió de haber sido. Aquí también hay que reconocer que López Obrador tuvo razón al apostar por las refinerías y por Pemex. El tema con México es que acá la oposición siempre apostó a la agenda que manejan las élites del Foro Económico Mundial de Davos, como lo es la globalización, el neoliberalismo y las energías verdes. Pero todo eso ha sido aplastado y sepultado en esta cumbre. La duda es qué van a hacer los opositores en México ahora que el trumpismo los ha dejado sin agenda. En conclusión, el sistema económico respaldado por las élites de Davos se ha derrumbado y ahora no les ha quedado de otra que dejar al trumpismo implementar su nuevo orden global. Lo bueno es que acá en México llevamos años preparándonos para un mundo sin políticas neoliberales y sin globalización, y donde el petróleo siga siendo importante. Déjenos sus comentarios sobre este tema. Gracias, suscríbete, seguiremos informando.